Con la llegada de la tenue luz del amanecer, los defensores alemanes apostados en la playa de Omaha finalmente terminaron por comprender la enorme magnitud de la flota que ya hacía frente a sus ojos. Muchos no habían terminado de salir de su conmoción, cuando de repente empezaron a escuchar el rugido amortiguado de los motores de los aviones que se aproximaban desde el mar. No hubo de pasar mucho tiempo para que la amplia oleada de bombarderos liberaran su mortífera carga, que cayó aullando, silbando y estrellándose. Todo comenzó a temblar, pero debido a la poca visibilidad, los bombarderos no alcanzaron sus objetivos. Apenas habían terminado los truenos y crepitaciones del fuerte ataque aéreo, cuando inmediatamente siguió un tremendo e infernal bombardeo desde el mar. Para los hombres estacionados en cada uno de los puntos de resistencia, parecía como si el mundo entero estuviera a punto de hundirse en un infierno rugiente, aullador y lleno de aire sofocante. Finalmente, poco antes de las 6:30, después de que cesara el intenso bombardeo de los buques de guerra, se empezaron a divisar, a lo lejos, las primeras lanchas de desembarco. El aquel entonces cabo, Heinrich Severlo, se encontraba, junto con Franz Gockel, Bernhard Frerking y aproximadamente unos 38 compañeros más, en el punto fuerte de Widerstand-Nest 62. Justo en la conexión de dos sectores trazados en los mapas angloamericanos, Easy Red y Fox Green. Allí debían confluir las primeras avanzadillas enemigas para, una vez consolidada la cabeza de playa, abrirse camino en suelo francés. Cuando fueron bajadas las rampas, los soldados cargados con fusiles y pertrechos saltaron al agua fría que les llegaba del pecho al hombro. Hasta ese momento se había estado hablando de ingleses, pero era evidente que, por la forma de sus cascos, se trataba de norteamericanos. Por ahora, la bahía estaba casi completamente tranquila y no se disparó ni un solo tiro, pues los defensores alemanes tenían instrucciones estrictas de esperar hasta que los estadounidenses estuvieran a solo unos 400 metros de la playa. «Pobres bastardos», comentaría el teniente Frerking en voz baja, mientras bajaba a su búnker para transmitir las coordenadas y dar la orden de disparar la artillería en la posición de tiro. Franz Gockel describiría lo que sucedió después. Y entonces, comenzó la matanza. Pronto toda la playa se llenó de estadounidenses. Muchos soldados permanecieron tendidos sobre la arena, pero cuando llegó el agua, ellos también tuvieron que continuar. Los tomamos de nuevo bajo fuego. No podíamos entender por qué los que estaban bajo la lluvia de balas seguían volviendo a pesar de sus grandes pérdidas. La superioridad 100 veces mayor ha sido probablemente eliminada por cada uno de nosotros. Mientras los soldados alemanes en la playa de Omaha defendían sus puestos, la unidad acorazada que estaba más cerca de la costa, la 21ª División Panzer, al mando de Edgar Feustinger, permanecía prácticamente inmóvil. Edgar Feustinger era un artillero sin experiencia en la guerra de tanques, pero al ser un nazi convencido, se cree que logró conseguir su puesto de comandante gracias a sus contactos en el régimen. Feustinger despertaba poca admiración entre sus colegas y además era un mujeriego empedernido. La noche de la invasión, se encontraba con su amante en París. No había llevado consigo ninguna radio, y su ausencia contribuyó a aumentar la confusión creada ya por la complejidad de la cadena de mando. La 21ª División Panzer estaría al margen durante varias horas y no sería hasta primera hora del 6 de junio, cuando finalmente se daría la orden de atacar a las fuerzas aerotransportadas británicas que se encontraban en las cercanías de Caen.
Con las divisiones Panzer alejadas de las costas, los defensores alemanes tendrían que usar todo lo que estuviera en su poder para contener la invasión. Pero, desafortunadamente para los hombres estacionados en Utah, una de las dos playas en donde desembarcarían soldados estadounidenses, se produjo uno de los bombardeos aéreos más efectivos del desembarco de Normandía, dejando las defensas alemanas bastante mermadas. Para agravar aún más la situación, se había detectado la presencia de paracaidistas estadounidenses que buscaban capturar puntos estratégicos entre las poblaciones de Saint-Mère-du-Mont y Saint-Mère-Église. En el nido de resistencia número 5, conocido como la Gran Duna, el oficial Arthur Janke observó de primera mano cómo dos búnkeres de municiones estaban ardiendo en llamas y cómo el cañón antitanque que poseían estaba completamente destruido. Uno de sus soldados gritó que había que rendirse, pero Janke no entró en pánico y ordenó mantener las posiciones. Cuando el 8º Regimiento de la 4ª División de Infantería estadounidense desembarcó, fueron recibidos por el fuego de Janke y sus soldados supervivientes. Los defensores alemanes se oponen a esta embestida, pero las armas que aún permanecen en funcionamiento en este caos están cerca de la nada absoluta. Los soldados de Janke, entre los que se encontraba un polaco y un checo, se rinden uno a uno. Los nervios ceden y muchos sufren crisis nerviosas. Finalmente, tras 20 minutos de combate, aparecieron los primeros tanques anfibios. La batalla estaba perdida. Pero Janke aún contaba con un as bajo la manga. Había ordenado a un mensajero ir en bicicleta hacia sus artilleros de apoyo, ya que sus comunicaciones habían sido previamente cortadas. Contando con este último recurso, un desesperado Janke lanzó 2 bengalas, la señal acordada para sus artilleros. Sin embargo, no hubo proyectiles que formaran un arco en lo alto para golpear a los estadounidenses. Su mensajero yacía muerto en una zanja, al borde del camino a menos de media milla de distancia. Había sido abatido por un combatiente aliado. El oficial alemán, todavía sufriendo una conmoción cerebral por el bombardeo naval, exclamó: "Parece que Dios y el mundo nos han abandonado". Aún con esto, Janke no se había ganado una cruz de caballero tirando la toalla, así que tomó su rifle de cerrojo y exhortó a sus hombres a seguir luchando. Sin embargo, un Sherman disparó contra su posición y quedó inconsciente. Cuando recobró la conciencia, se encontró con un soldado estadounidense que lo arrastraba hacia un búnker. Rápidamente se abalanzó sobre un arma en el suelo, solo para que el americano apartara su brazo y le dijera: "Tómatelo con calma, alemán". Eran las 8:30 de la mañana. La mayoría de sus hombres habían muerto y sus enemigos empezaban a adentrarse en suelo francés. Mientras Janke se sentaba desconsolado cerca de su búnker, solo podía hacerse una misma pregunta: ¿dónde están los refuerzos? ¿Dónde está el contraataque? Lamentablemente para Janke, no habría ningún contraataque. El general al mando de su división, Karl Wilhelm von Schlieffen, al igual que muchos de los principales comandantes militares alemanes, había bajado la guardia al pensar que los aliados no intentarían lanzar una invasión debido a las pésimas condiciones meteorológicas de las últimas semanas. Karl Wilhelm von Schlieffen y el general de la 9ª Primera División de Reserva, Wilhelm Falley, habían asistido a unos juegos de guerra del 7º Ejército en la localidad francesa de Rennes, dejando a sus respectivas divisiones en un estado de desorden y confusión. Cuando los juegos de guerra fueron cancelados, ambos generales se dieron cuenta que los aliados les habían tomado la delantera. Sin perder más el tiempo, Schlieffen ordenó a su chofer que cogiera la carretera que bordeaba la costa occidental de la península.
El hombre condujo a toda velocidad y únicamente se detuvo para recoger a un soldado alemán herido que encontraron junto a un seto al lado de la carretera. Wilhelm Faley haría prácticamente lo mismo, pero cuando ya estaba por llegar a su puesto de mando, fue emboscado por los paracaidistas estadounidenses que habían aterrizado en la retaguardia de la playa de Utah. El general salió despedido del vehículo malherido y cuando intentó alcanzar a rastro su pistola, un teniente americano lo remató de un disparo. Incluso el mariscal de campo, Erwin Rommel, comandante en jefe del grupo de ejércitos B, no se encontraría en su puesto de mando. Rommel se encontraba en Alemania celebrando el cumpleaños de su esposa y preparándose para visitar a Hitler en su residencia alpina, esperando poder convencerlo de darle el control operativo de la 12ª División Panzer y la Panzerlehr. Para su mala suerte, sus planes fueron repentinamente interrumpidos cuando se le informó por teléfono a las 6:30 de la mañana que el desembarco había comenzado. El mariscal subiría a toda prisa a su coche para dirigirse a su puesto de mando, pero, para el momento en el que por fin se pondría al día, ya sería demasiado tarde. Panzerkommando und Bunker 6, geben Sie Fliegeralarm, der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Ende. A las 9 de la mañana, en Omaha, la 352ª División de Infantería Alemana informa la pérdida de los puntos fuertes WN-60, WN-65, WN-68 y WN-70. La situación es crítica. Heinrich Severlo dispara sin cesar. Los defensores alemanes luchan a la desesperada en un intento por repeler la invasión. Sin embargo, es imposible. Cada vez quedan menos hombres y muchos yacen muertos o heridos, con incluso algunos abandonando sus puestos, presas del pánico. Heinrich Severlo, un hombre que había sido disciplinado por haber hablado en contra de Hitler y de su cruenta guerra, sabe perfectamente que quedarse allí solo para morir era una completa locura. Pero, ¿cómo podría traicionar a aquel hombre que se había ganado su confianza? ¿Cómo podría abandonar a su teniente en estas circunstancias? El teniente Frerking, a sus ojos, era un hombre honorable, por el cual valía la pena luchar. Mientras los pocos supervivientes alemanes luchan por sus vidas, el dirigente nazi, ya despierto desde las 9, había reaccionado con satisfacción a la noticia. Convencido de que el desembarco de Normandía era una artimaña de los aliados, Hitler se tomó la situación con calma, alegando que el desembarco de verdad se produciría en el paso de Calais. No sería hasta primera hora de la tarde, cuando Hitler se dignaría a liberar las 2 divisiones Panzer, que el mariscal de campo, Herr von Rundstedt, había pedido muy temprano por la mañana. A las 3 de la tarde, en Omaha, los últimos defensores alemanes del punto fuerte de Widerstandsnest 62 abandonaron sus puestos. El teniente Frerking lideraba la retirada mientras ayudaba a caminar al teniente Grass, quien había sido herido en la rodilla por un trozo de metralla. El pequeño grupo de supervivientes avanzó tras sus complejos de búnkeres hasta llegar a una zanja completamente devastada por el fuego de la artillería naval. El teniente Frerking, consciente de que no les quedaba mucho tiempo, dirigió rápidamente su mirada hacia el soldado Severlo y le ordenó que saltara y corriera con todas sus fuerzas. Me hallaba esperando mi turno para salir de la zanja, pero entonces Frerking se volvió hacia mí.
Me miró seriamente y echó un vistazo a mi dolorida, hinchada y ensangrentada cara. Ve tú a continuación, Hein. Ten mucho cuidado, dijo en lo que me daba un último apretón de manos. Me quedé consternado, pues habíamos acordado que el teniente iría antes que yo, y por eso mismo quería explicaciones. Pero en ese momento solo podía hacer una cosa: obedecer a Frerking. Así que fui de cráter en cráter tras nuestros complejos de búnkeres. Luego de un tiempo, logré llegar a un camino angosto que conducía a Saint Laurent. Como no pude ver más estadounidenses allí, esperé a mi teniente. Pero no sería hasta 16 años después cuando finalmente nos volvimos a ver. Un profundo sentimiento de melancolía invadió todo mi cuerpo al contemplar su tumba. Frerking había caído muerto de un tiro en la cabeza cuando intentaba alcanzarme. Yo fui hecho prisionero esa misma noche. No creo que hubiera sobrevivido si me hubieran capturado en mi puesto. Sabían lo que les había hecho a sus compañeros, por lo que no creo que esos soldados de vanguardia me hubieran tenido ninguna piedad. No hubo gloria en las playas ese día, solo mucha sangre, gritos y buenos chicos muriendo. Hein Severlo, la bestia de Omaha Beach.